Pues ahora sí vamos comenzando. Vamos a ver hoy la primera parte de dos de la pintura en México siglo XX, más allá de los muralistas que ya los conocimos, o ahora veremos a otros pintores que también en su momento tuvieron algo que ver con el muralismo, porque eso sucedió con varios de los artistas. Y vamos a comenzar con un destacadísimo pintor mexicano de la fase denominada indigenismo, que aunque también se le considera como seguidor del modernismo pictórico y también iniciador del muralismo, pues como que se enfocó más hacia el costumbrismo indigenista. Solo vivió 31 años, pero creó algunas de las obras plásticas más reconocidas del arte mexicano. Y me refiero a Saturnino Herrán de Jesús. En realidad su nombre completo era Saturnino Efrén de Jesús Herrán Guinchard, que nació en Aguascalientes el 9 de julio de 1887. Muere en la Ciudad de México a muy temprana edad, como les he comentado, 31 años, el 8 de octubre de 1918. Él ingresó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que antes era la Academia de San Carlos, en 1904, en donde asiste a las clases de dibujo y pintura que impartía Antonio Fabrés, que era un profesor que además tenía en alta estima a Herrán. También fue alumno de Germán Gedovius, con quien aprendió el oficio de la plástica de la materia pictórica. Vamos a ver en la obra de Saturnino Herrán temas, sobre todo costumbristas, en los que reivindica las labores del campesino y del indígena, como podemos ver en esta imagen. Es una obra que pertenece a la época temprana de su madurez artística y en la que se observa ese interés que tenía, sobre todo por el manejo de la luz, cómo va construyendo con esas pinceladas largas y anchas cada una de las figuras y cómo va insertando de esta manera magistral esos toques de luz. Él estuvo también influenciado por la pintura impresionista, sobre todo del español, este, Sorolla, Joaquín Sorolla, y aquí lo podemos ver claramente en esta obra de La cosecha, que hace un manejo muy similar al de Sorolla. En esta otra obra, Herrán representa a un hombre de edad avanzada, encorvado bajo una carga pesada y casi amenazante. Las sombras frías, así como los empastes y los brillos que vemos en la oscuridad, evocan ese rico colorido como un dramatismo más intenso que en cualquier obra anterior de este artista. Este viejo campesino, un cargador típico, aparece en un escenario amorfo, aunque podemos reconocer que es urbano. Es una verdadera pieza de contrapunto colorista y de iluminación elocuente que hace en esta obra Herrán. Hay una extraña, pero a la vez revolucionaria perspectiva del pintor que deriva de esos estudios que hizo sobre el arte japonés, filtrados a través del diseño Art Nouveau, pero también de las pinturas decorativas del salón impresionista español. Él estudió mucho y fue influenciado tanto por Ignacio Zuluaga y, como les decía, por Joaquín Sorolla. Y estas figuras de viejos va a ser un tema común entre los simbolistas, que Saturnino Herrán también en ese sentido, en su obra nos recuerda mucho el simbolismo, que alude a las edades del hombre y al significado de la vida, y que lo vamos a encontrar que este simbolismo aparece en varias obras del artista. Es una obra bellísima que está ahí en el Museo de Aguascalientes.
Una de las obras más famosas del arte mexicano del siglo XX, pero de Saturnino Herrán, es esta, en donde retrata un día de difuntos. Vemos a una familia que lleva a una ofrenda de muertos y se hallan todos presentes en la trajinera, desde el recién nacido hasta el anciano. Es decir, nuevamente es una alegoría de las tres edades en donde está representada la niñez, la juventud, la ancianidad y bueno, por supuesto que la madurez con con algunos de los personajes y que era muy frecuente en la iconografía del RAN. Vemos ese horizonte cerrado por las aguas verdosas y además, si nos acercamos, vemos que no son los únicos que están llevando ofrenda. Acá se ve a lo lejos cómo hay otras trajineras que también siguen el mismo camino. Todos rinden tributo a la muerte. Así, este tema costumbrista se va a convertir en una alegoría, tal como lo prescribía la estética simbolista imperante. Es una de las obras ejemplares del nacionalismo modernista y se encuentra en el Museo Nacional de Arte del MUNAL desde 1982, que está en el acervo de este museo. Van a encontrar en el PDF que les mando un video. No lo vamos a ver ahorita completo, solamente vamos a ver esta parte que estamos comentando de esta obra. Les recomiendo que lo busquen. Lo que pasa es que dura como media hora más o menos y es acerca de una exposición que hubo en el 2019 justamente de la obra de Saturnino Herrán. Entonces, es importante que lo vean completo porque hay como una retrospectiva de todas sus obras y tal, y bueno, y con eso completarían la información acerca de este pintor. Pero vamos a ver un detallito del video en donde el narrador habla justamente acerca de esta obra de la ofrenda. Pienso, se llama La Ofrenda de 1913. Pues lo que estamos viendo es una canoa, una barcaza o una especie como de trajinera. Y esta obra es sumamente importante porque esta obra es el culmen, es como la titulación de un Saturnino Herrán envuelto por tendencias internacionales como es el simbolismo, el decadentismo, el modernismo, pero aterrizando estos conceptos a una escena costumbrista de la vida indígena, que tiene mucho carácter simbólico, como puedes ver van en Cempasúchil, seguro se dirigen a la ribera del lago de Xochimilco, muy cerca de las zonas de Milpa Alta, de Tláhuac, donde van a una ceremonia de Día de Muertos y donde justamente expresa las creencias de estos grupos indígenas marginados. En el ángulo superior derecho, si tú lo puedes ver, como un punto de referencia aparece el Cerro de la Estrella, lo que los aztecas llamaban el Huizachtepel. Estas obras simbolistas de la metáfora de lo efímero de la vida, o también lo que le llaman lo de las tres edades, porque estamos viendo cómo desde el niño hasta el anciano es una metáfora de cómo todos sin excepción, todos transitamos sobre una canoa sobre la vida y a todos ¿qué nos espera? Pues la muerte, ¿no? Bueno, muy breve, pero lo pueden encontrar ahí en el PDF que les mando el link con el video completo. Está muy interesante, no dejen de verlo, pero continuaremos con más obras de este interesante artista Saturnino Herrán. Aquí vemos en esta obra a un personaje un personaje mexicano que es el gallero, esta monumental y siniestra figura del gallego con el arma en la mano, llena todo este lienzo en este retrato, pues muy realista que nos ofrece Herrán. Él comenzó a pintar personajes típicos en una época de un fervoroso nacionalismo
y el amenazador personaje establece un desconcertante contrapunto con ese diseño diagonal que el artista hace del palenque, el cual aparece con una iluminación adusta detrás del gallero. Al fondo podemos observar a su adversario en espera de la confrontación. Esa tensión psicológica se ve aumentada por la simetría del fondo y justamente esa inquietante perspectiva. La identificación del gallero con el gallo está puesta en un dramático relieve. Los ojillos del ranchero, a modo de pequeñas cuentitas de vidrio, miran fijamente con arrogante malicia, idénticos a los del gallo, por cierto, en tanto que el característico plumaje del ave hace juego con esos agresivos matices oscuros en rojo y negro que porta en ese pesado joronga, este gallero. De verdad es una obra con bastante fuerza interpretativa. Otra obra del artista es esta de La Teguana, que es un apasionado homenaje de Rana a su esposa Rosario Arellano, con quien se casó en 1914, año en que pinta el retrato. Está vestida con un elaborado atuendo que usan las mujeres del Istmo de Tehuantepec y sentada en un típico equipal. Y mira seductoramente entre ese suntuoso tocado que parece irradiar en torno suyo. En este cuadro, el tema de la femme fatale, de ese simbolismo europeo de la época, se va a incorporar a la experiencia mexicana y crea un nuevo modernismo nacionalista. La belleza, esa lánguida sensualidad de la modelo se atenúan en virtud del opulento colorido y de esas pinceladas enérgicas ejecutadas para producir un diseño vigoroso en la superficie y además de los marcados contrastes que vemos del claroscuro, de la luz y de la sombra. Hay un delicado trabajo en el encaje que enmarca este rostro moreno de la esposa del artista, que está magistralmente logrado, y el motivo remolinado en rojo y amarillo del interior del tocado le da a la imagen, sobre todo el rostro, una fuerza muy orgánica y muy expresiva. De verdad, aparte con un formato bastante singular, muy alargado. Este, es un formato grande de 1,50 m de largo por 75 de ancho, y eso también le da cierta personalidad al retrato. Y bueno, aunque esta obra pudiera estar dentro de la pintura costumbrista, pues a la vez también es un retrato, porque se sabe que es la esposa del artista. Pero también hizo otros retratos, entre ellos encontramos este que le hace a don Manuel Toussaint y Ritter, que fue un historiador del arte, escritor y académico mexicano. Toussaint enseñó historia de la cultura en México en la Facultad de Filosofía y Letras en 1934, donde fundó la Cátedra de Historia del Arte de la Nueva España, o también conocida como Arte Colonial. Esto lo funda en 1936. Y también impartió clases en la Escuela Nacional de Antropología y en el Colegio Nacional, siendo el arte de la Nueva España uno de sus primordiales campos de estudios. Efectivamente, don Manuel Toussaint es una figura importantísima de la primera mitad del siglo XX, porque es el primero que enfoca sus esfuerzos y sus investigaciones en la pintura novohispana. Hizo unos estudios bastante profundos y es una lectura obligada para todo aquel que se interese por la pintura novohispana. Saturnino Herrán lo retrata
también de una manera bastante moderna, muy alargado. Vemos que era como parte de su estilo, con esa mira, muy joven estaba en este momento don Manuel Toussaint, mirando directamente al espectador, que en ese momento era el propio pintor, con una mirada limpia, con una mirada suave, una personalidad bastante calma, es la que transmite en este retrato don Manuel Toussaint, que le hace el gran Saturnino Herrán. Justamente el artista estaba en el centro de la agitación cultural y artística que culminó en los festejos del centenario de la independencia de México en 1910, durante los cuales los artistas y escritores investigaron y discutieron la herencia nacional. La búsqueda del arte nacional llevó a Herrán y a otros artistas a trabajar sobre temas indígenas, aunque presentándolos con arreglo al estilo simbolista en este momento que era muy inspirado en los españoles. Esta obra de nuestros dioses fue un proyecto mural que no pudo realizar Herrán, pero en el que estuvo trabajando de 1914 a 1918, años de su muerte. Vemos que quedó inconcluso el boceto y entonces pues ya no se llevó a cabo lo que se tenía planeado, que era el mural. Del lado izquierdo están representados los indios que se mueven en un pasado idealizado y atemporal, como si fueran unos actores de un mundo mitológico que surge de la confluencia de las civilizaciones españolas indígenas para crear una nueva identidad nacional. Herrán empezó la obra motivado por un concurso que convocó la Escuela de Bellas Artes, la antigua Academia de San Carlos, para realizar un friso decorativo que estaba destinado para el Teatro Nación de la Ciudad de México, lo que actualmente es el Palacio de Bellas Artes, y que entonces se estaba construyendo. El artista concibió el tema de la obra como una ofrenda de un grupo de indígenas ante un dios azteca. Bueno, aquí vemos, ahorita vamos a hacer más grandes las figuras, pero esta era la idea que tenía Ran. Del lado izquierdo los indígenas, del lado derecho los españoles y en la parte central las deidades a las que se están dirigiendo cada uno de los grupos. Es importante acercarnos un poquito porque según la concepción que Herrán elaboró para el mural, el formato general evolucionó hasta llegar a este tríptico en el que Coatlicue, diosa azteca, madre de la tierra, ocuparía el tablero central, en tanto que los indígenas o los naturales por el lado izquierdo y los españoles por el derecho, que le rendían homenaje al ídolo. Pero uno se va a preguntar, ¿por qué quizá pensamos, bueno, los indígenas o los naturales es claro que le van a rendir tributo a Coatlicue, pero los españoles, pero entonces ya acercándonos a esta figura central, vemos cómo el artista ha superpuesto un Cristo crucificado sobre Coatlicue para simbolizar justamente el encuentro de las culturas india y española, del panteísmo indígena y el catolicismo español. Este motivo central simboliza así esa mezcla de las dos culturas según la visión del artista. La composición simétricamente equilibrada con la figura dominante en el centro y las secundarias que ya vimos acá al lado tienen sus orígenes en el arte precortesiano. Como les decía, el mural nunca fue concluido por la muerte prematura del pintor
que solo tenía 31 años, lo que nos queda es una serie de grandes bocetos al carbón. El tablero izquierdo está sin concluir, o el derecho, según como se vea, pero también nos queda y deja ver el artista que era un magnífico creador, tenía una gran imaginación y seguramente hubiera llegado muy lejos con toda esta creatividad que tenía Saturnino Herrán. Ahora vamos a conocer a otro gran artista que fue Alfredo Ramos Martínez, uno de los más importantes del siglo XX, considerado padre del arte moderno. El escritor nicaragüense Rubén Darío lo llamaba el pintor de las melancolías. Ramos Ramos Martínez nació en 1871 en Monterrey y desde los 12 años mostró aptitudes para la pintura y poco después obtuvo una beca para estudiar en la Escuela Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Alrededor de 1899, una mecenas y benefactora estadounidense, Phoebe Hearst, estaba impresionada con el talento del artista y patrocinó su estadía en París por 3 años, en donde continuó sus estudios. Fue muy bien recibido por la crítica europea mexicana, que le consideró un joven pintor de carrera prometedora. A lo largo de su desarrollo como artista, Ramos Martínez mantuvo una trayectoria sólida, apreciada por varios funcionarios públicos, tanto en Estados Unidos como en México, y el prestigio que adquirió gracias a su trabajo le permitió exponer en varias muestras parisinas. En 1905 expuso por primera vez en el Salón de Otoño de París, en donde obtuvo un reconocimiento por esta obra de la primavera. En este momento, el estilo del artista, que es su estilo temprano, siendo estudiante europeo, pues era un estilo más hacia el naturalismo, como podemos ver en la imagen, pero hacia el realismo, eh, todavía con un pie puesto también, por supuesto, en el academicismo y en la pintura tradicional. Durante su estancia en Francia, Ramos Martínez coincidió justamente con el desarrollo del postimpresionismo. Tuvo la oportunidad de observar de primera mano obras de artistas como Gauguin, como Vincent van Gogh, como Henri Matisse, Georges Seurat, entre otros, porque justo se estaban dando las vanguardias artísticas en el siglo XX. Bueno, ya de hecho habían pasado. También asistió a varios salones artísticos y literarios en donde conoció y entabló una amistad muy duradera con el poeta Rubén Darío y se relacionó con el medio cultural y artístico de la época. En 1909 regresa a México y 2 años después queda al frente de la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Aquí vemos una de las obras que realiza en 1915, que está ahí en el MUNAL, todavía con ese estilo que poco a poco va a ir modificándose a través de que empieza a establecerse en la Ciudad de México y va a ir cambiando su estilo. En esta época funda las escuelas de pintura al aire libre en la Ciudad de México, aprovechando esa experiencia y la influencia que traía de su estancia en Europa, y sienta las bases para redefinir la naturaleza de la instrucción artística en México. La filosofía de Ramos Martínez tenía como base su comprensión en la integridad de la visión del artista.
apoyada por las experiencias en Europa en movimientos impresionistas y postimpresionistas. Él lo definía así: en esta escuela se tiende a formar la escuela de la acción, permitiendo a los alumnos seguir su inclinación propia. Se apela a sus esfuerzos propios como centro de todas sus actividades, respetando en el discípulo su propia manera de ver, pensar e interpretar sus visiones. Esta es una foto de aquella época de una de las escuelas. Vean, pintaban al aire libre. Generalmente los temas eran nacionalistas, mexicanos, los modelos que tenían también. Y estaban inspiradas sobre todo en la escuela de Barbizon, que conoció con artistas como Millet, que es uno de los, Millet, Corot, que son de los artistas en Francia que crean estas escuelas al aire libre, como la escuela de Barbizon, y que conoció Ramos Martínez, y entonces trae ese concepto a México y se abren varias escuelas, pero adecuadas al México de la época. Su cargo en la dirección de la Escuela Nacional de Bellas Artes fue interrumpido en 1914, cuando lo sustituye Gerardo Murillo, el doctor Atl, y en 1920 es nombrado de nuevo director. Y como resultado dedicó los próximos 8 años de su vida a la enseñanza y a la expansión de las escuelas de pintura al aire libre, que para 1924 ya incluían a instructores como Rufino Tamayo, como Jean Charlotte, que conocimos, este francés naturalizado mexicano, que además organizó y enseñó los primeros talleres de xilografía. También estaban Fernando Leal y Francisco Díaz de León como maestros. En 1926, las exposiciones de obra de los jóvenes artistas patrocinados por el presidente Plutarco Elías Calles hicieron una gira por Europa y llegaron también a Estados Unidos, a Los Ángeles, en California. Para 1928, el incipiente nacionalismo en las artes ya provocaba fuertes cambios en el ambiente cultural. Tenían resonancia dentro, había una resonancia dentro de la Escuela de Bellas Artes en otro sentido. Y ese año, Ramos Martínez contrajo matrimonio con María Sodi, tuvieron una hija, María, que nació al año siguiente, pero nació con una enfermedad congénita que afectaba a sus huesos. Desde entonces, Ramos Martínez se dedica al cuidado de su hija, dimitió al puesto de director y lo sustituye Diego Rivera. La familia sale de México con rumbo a la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota, y los consejos médicos determinaron que la salud de la niña requería de un clima seco y cálido. Regresa a un último acto oficial a México, y es esta obra comisionada por el presidente Emilio Portes Gil, que era un regalo de bodas para el héroe aeronáutico Charles Lindbergh y su esposa Anne Morrow Lindbergh. El 17 de octubre de 1929, Alfredo Ramos Martínez y su familia se van de la Ciudad de México con destino a Los Ángeles, California. Es justamente en Estados Unidos donde el artista va a cambiar totalmente de estilo. Todavía en esta época, 1929, como podemos ver, la obra era totalmente realista, costumbrista, muy tradicionalista, podríamos comentar. Pero ya estando en Los Ángeles, y dada la condición física de su pequeña, produce una exploración apasionada de imágenes religiosas
donde aparecen la Virgen con el niño y también la Virgen de Guadalupe. Y durante uno de los momentos más difíciles de esos años, Ramos Martínez se hospedó en el rancho Yucaloma en Apple Valley, donde pintó frescos en cada uno de los chalets con imágenes de la Virgen y el Niño y los convirtió en oratorios. Asimismo, pinta escenas estilizadas como la que vemos a la derecha, que surgen de sus recuerdos mexicanos. Nostalgia que nunca se reduce a un sentimentalismo cursi. Estas recapitulaciones de la vida cotidiana se visten en una paleta en que dominan las sombras, los ocres, los verdes, esos toques rojizos, anaranjados o amarillos, que es el vocabulario que resuena con los coleccionistas del sur de California. En 1932 empieza a exponer en Estados Unidos, primero en la Galería Fine Arts del Parque Balboa de San Diego, y tiene gran éxito. Al año siguiente tiene otra exposición de dibujos, obras al temple, al óleo, frescos, y se monta en la Legión de Honor de San Francisco, y es aquí donde conoce por primera vez al gran coleccionista y patrocinador de arte Albert Brender, cuyas contribuciones ayudaron a establecer la Legión de Honor y el Museo de Arte de San Francisco. Bender fue uno de los más importantes admiradores de la obra de Ramos Martínez. Compró varias de sus obras, incluyendo esta que vemos aquí del padre Junípero Serra, que eran obras para la Sociedad Histórica de California, pero también compró varias obras al artista para su colección personal. Este es el estilo que ya sostiene Ramos Martínez a partir de esta época, y a partir de estos momentos va a continuar con este estilo totalmente diferente al que había tenido en en su obra temprana. Estos éxitos lo llevaron a exponer en la Faulkner Memorial Art Gallery de Santa Bárbara, y es ahí donde se le abren las puertas para crear una de sus obras maestras, que son los frescos de la capilla del cementerio de Santa Bárbara, un encargo que le hace la señora George Washington Smith, viuda del famoso arquitecto, músico y etnomusicólogo Henry Eichheim. Debido al prestigio que llevó este encargo, el matrimonio Eichheim y el artista cultivaron una amistad y colaboración que perduró por el resto de su vida. Este estilo ya maduro de Ramos Martínez es muy peculiar porque hace como una mezcla entre sus recuerdos de obra mexicana y modernista o vanguardista que conoció a principios de siglo estando en Europa. Entonces crea este tipo de figura muy estilizada, muy alargada, y estas que vemos aquí, dependiendo de los motivos que tiene que realizar, va a ir cambiando los modelos, pero siempre serán muy alargados, muy modernistas, podríamos pensar. Debido a esta composición gráfica, a esta sutileza de su narrativa, a ese sentido emocional de sus recuerdos mexicanos, es fácil comprender cómo en Los Ángeles y luego particularmente en Hollywood incorporaron este arte dentro de su medio. La sencillez de las formas teñidas con un color resplandeciente le hacen competencia a la obra de Paul Gauguin, por ejemplo, en su fresca representación vital. Aquí vemos que también está muy influenciado por el postimpresionismo. Sin embargo, cada composición se mantiene dentro de la rigurosa unidad formal. Es una obra decorativa, sí, es verdad, pero nunca se admite demasiado espacio y cada línea tiene su función.
Recurriendo al México de sus años juveniles, Ramos Martínez, con esa aguda conciencia del pasado indígena, diluye tanto sus recuerdos personales como los históricos en su respuesta al presente. En estas obras californianas de su última etapa, los fondos, el volumen, la textura, son una recapitulación de esa fascinación que tenía de joven con esos fenómenos del mundo que le rodeaba. Vean qué bella imagen de esta Jalalá, que es una indígena del sureste mexicano, que es un temple y pastel sobre papel, porque él trabajó mucho sobre papel, que está en una colección privada. En esta época, a partir de ya en la época madura de su trabajo, va a regresar a un medio que había descubierto años atrás, temple sobre papel periódico. Regresa también a la mujer mitológica, pero ahora en tamaño grande, estas mujeres míticas que consisten en, por ejemplo, en la poderosa Malinche o en una india de Tehuantepec, la tehuana, eran estas casi diosas que junto con las vendedoras de flores que nos miran de frente, ya que según los dictámenes del arte clásico, solo los seres divinos y los artistas se retratan de frente. Hace este tipo de obra también como esta que vemos a la derecha, recordando a esos indígenas de México, pero haciendo una obra muy, muy estilizada. Su último encargo lo hace en los Margaret Flower frescos del Colegio Scripps en Claremont en 1945. Y lo realiza gracias a la intervención de Millard Shetz, uno de los más famosos artistas de California y un gran admirador de Alfredo Ramos Martínez. Además de hacer frescos, también hizo algunos vitromurales en este espacio. Aquí podemos ver en la fotografía de abajo, en esa especie de cenefa, en donde se encuentran como en una especie de pasillo, de corredor, y todos estos frescos realizados por Ramos Martínez, y una muestra de ellos lo encontramos en esta parte de arriba, como si fuera una procesión de estas mujeres indígenas yendo con sus alcatraces, una bellísima imagen del artista. En 1942, Ramos Martínez regresa a México para llevar a cabo una serie de frescos por encargo del Ministerio de Educación para la Escuela Normal sobre un tema oaxaqueño. Ya no existen esos frescos. Regresa a California, empieza a trabajar en el proyecto del Colegio Scripps y en diseños para unos vitrales de la Iglesia de San Juan en Los Ángeles, que quedaron sin terminar porque el 9 de noviembre de 1946, antes de volver a su casa, se sintió muy cansado. Después de una consulta médica ya en casa, sufrió un ataque cardíaco y murió a 4 días de cumplir 74 años. Es importante señalar que Ramos Martínez es una figura muy importante en el arte mexicano porque crea justamente una iconografía muy especial que a veces no se reconoce. O sea, de hecho este artista pues es muy poco conocido en México. Primero porque no se le hace difusión y luego porque como vivió en Estados Unidos, se conoce poca su obra. Este es una aguada y un pastel que está sobre papel periódico, tiene mucha pintura sobre papel periódico, pueden encontrar, hay una página oficial del artista en internet, así como Alfredo Ramos Martínez, y aparecerá por ahí la página en donde está toda su vida, en donde yo me basé para hacer esta parte de la clase.
además de que está prácticamente toda su obra documentada. Esta es una bella imagen hecha precisamente sobre un papel periódico. A través del trabajo artístico, Alfredo Ramos Martínez elaboró estas imágenes icónicas, hombres con sombrero, vestidos de manta, usando guaraches y otras referencias pertenecientes al ámbito mexicano. Pero hay que recordar el ámbito mexicano que él conoció de principio de siglo, como aquí este hombre sentado revolucionario. Él regresa a México en 1913 cuando justamente se está llevando a cabo la revolución. Utilizó diversas técnicas, dibujo, grabado, acuarela, óleo. Sus temas más frecuentes fueron escenas costumbristas y populares mexicanas, pero también escenas religiosas y naturalezas muertas tiene cantidad. Por ejemplo, es una procesión de monjas, es un gouache, que es una variante de la acuarela, en donde vemos de una manera muy creativa la solución a una procesión, estas mujeres y con un Cristo del lado izquierdo, pero al mismo tiempo muy moderna y muy estilizada la composición. El pintor que vimos en algún momento, Ramón Alba de la Canal, dijo de Ramos Martínez: nadie lo dice ahora porque el tiempo ha pasado y surgieron diversos intereses, pero el verdadero impulsor de la pintura mexicana contemporánea no fue Diego Rivera, sino Alfredo Ramos Martínez. Así que vaya homenaje a este gran artista Alfredo Ramos Martínez, un reconocimiento a su obra. Vamos a conocer a otro interesante artista que fue Francisco Goitia, también sumamente interesante. Él nació en Fresnillo, Zacatecas, el 4 de octubre de 1882. Su madre murió en el proceso de dar a luz y él desarrolló una estrecha relación con Eduarda Velázquez, la mujer que lo cuidó y lo crió. Su padre, de origen vasco, era el administrador de una gran hacienda, así que el joven Goitia pasó sus primeros años en estrecho contacto con la naturaleza. Esos años, marcados en su memoria, serían una gran influencia en su obra. En 1896 se dirigió a la Ciudad de México para estudiar arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes, antes Academia de San Carlos. Y allí estuvo muy influenciado por muchos de los mejores artistas de la época que estaban enseñando en la academia, como José María Velasco, Julio Ruelas, Germán Gedovios y hasta el propio Saturnino Herrán. Con la ayuda financiera de su padre, Francisco Goitia viajó a Barcelona, asistió a talleres, visitó museos, hizo muchos dibujos de la ciudad. Sus habilidades continuaron desarrollándose bajo la supervisión de su maestro Francisco Gali. La calidad de su trabajo le permitió realizar una exposición en Barcelona y el museo local adquirió una colección de sus dibujos. Y se estableció en Roma en 1907, en donde expuso con éxito en la ciudad y recibió un premio por su trabajo. Un aspecto curioso de su vida estando allí en Roma era la fascinación que tenía por la luna. Comenzó a pintar de noche, hasta que se empezó a rumorar que un fantasma recorría las calles entre la medianoche y las 3 de la madrugada. El pueblo donde se había instalado pensó que era extraño. Esto puede, sin embargo, haber sido un presagio de su creciente excentricidad. Hacia 1912, cuando Goitia vuelve a Zacatecas, después de 8 años de estudiar y viajar en Europa, encontró a México desgarrado por la revolución. Zapata se ocupaba de agitar en el sur
y Villa luchaba por abrirse paso desde el norte hasta la Ciudad de México. Goitia, quien había deseado ser soldado antes de dedicarse a estudiar pintura, se unió entonces al ejército revolucionario de Villa como pintor oficial de Felipe Ángeles, general de notable cultura. Y a partir de ese momento, Goitia, a quien se ha llamado el más mexicano de los pintores, concentró su atención en la belleza y en el patos de la vida y el paisaje de México. Y como pintor oficial del general Ángeles, presenció muchas batallas, como la de Zacatecas de 1914, en la que Villa tomó la capital del estado. A juzgar por sus pinturas y dibujos, la brutalidad de la guerra le producía a un tiempo fascinación y horror. Años más tarde, el artista diría: fui a todas partes con su ejército observando. Nunca porté armas porque sabía que mi misión no era matar. Los polvorientos grises y los amarillos mostaza en esta obra que vemos aquí en la imagen describen una tierra áspera y árida, el escenario perfecto para esta imagen, los colgados. Disimulados por los árboles, parecen absorbidos por un paisaje tan sombrío que nos recuerda al Gólgota. El artista tenía sin duda en mente la crucifixión de Cristo, pues llamó a sus cuadros martirios de la Revolución. Cuando Goitia regresó a México, ya dominaban las técnicas pictóricas y las técnicas pictóricas y la historia del arte. En España había estudiado a Velázquez, a Zurbarán, al Greco, pero sobre todo estudió a Goya, cuyos desastres de la guerra lo habían influenciado fuertemente. Goitia compartía con Goya su predilección por lo macabro, la muerte y lo cruel, pero su visión de la muerte entraña un fatalismo típicamente mexicano, menos dramático y más terrenal que el de Goya. En Europa, Goitia observó también el arte italiano del Renacimiento y también conoció la obra de los pintores franceses del siglo XIX, como Delacroix, Géricault, Daumier, Millet, Courbet, así como los impresionistas. Y con ese conocimiento, la obra de Goya fue polifacética, con una extraordinaria variedad de estilos y técnicas. En esta obra, comparada con la primera de los ahorcados, Goitia es más, su pincelada es mucho más suelta, la luz es más suave e impregna el ambiente de color muy apagado. Una neblina trémula casi oscurece el sol blanco y produce una sensación de presentimiento. A propósito de la desolación y la pesadumbre que caracterizan buena parte de la obra de Goitia, él declaró: es natural que las circunstancias hayan hecho mi temperamento más que inclinado a lo profundo. Hay una cantidad inmensa de tristeza en este país y yo he tratado de sintetizar cierto aspecto de ella. También encontramos una pintura muy expresionista de Goya. Esta es otra de las pinturas del periodo revolucionario de Goitia, perdón, de Goitia, no de Goya. Pero él la concluyó años más tarde, cuando trabajó realizando estudios de tipos etnográficos para la Dirección de Antropología, cuyo titular era el antropólogo Manuel Gamio. La pintura representa la grotesca cabeza de una mujer que emerge de la oscuridad como una pesadilla, y tan cerca al espectador que casi se puede sentir su aliento. La carne rojiza y los párpados caídos están como descompuestos. Se cree que la modelo de Goitia fue el cadáver de una soldadera.
También pudo haberse inspirado en las cabezas cortadas que vio y pintó durante esos años. La esquelética forma de la cabeza y la boca descomunalmente abierta nos recuerda al grito de Edvard Munch, o también nos puede evocar a otros pintores expresionistas como Enzo Rocubin, aunque la cabeza pintada por Goitia es menos poética y más despiadadamente carnal. Para este proyecto de investigación etnográfica y arqueológica de Manuel Gamio, Goitia se centró en el estudio que hizo de San Juan Teotihuacán. Este encargo se adecuaba perfectamente a la visión de Goitia. Aquí vemos a la pirámide del Sol, que es la mayor estructura del complejo de templos precolombinos, en donde se muestran las ruinas tal y como se encontraban en los años 20 del siglo XX, parcialmente cubiertos por la vegetación. La pintura está hecha con la paleta impresionista, a base de miles de pequeñas pinceladas en tonalidades cercanas, lo que confiere densidad a esa cascada de luz sobre el pastizal y un efecto de cintilación al follaje de los árboles. Esas pinceladas vibrantes reflejan el calor implacable del sol de mediodía ahí en el valle de Teotihuacán. Las nubes del horizonte no dan sombra. Como muchos paisajes de Goitia, carece de la figura humana, pero a diferencia de los primeros paisajes zacatecanos, no es una pintura de desolación, porque el artista consigue traer al presente la antigüedad en un momento vibrante de luz. La obra se encuentra, es de pequeño formato como podemos ver, y se encuentra en el Museo Francisco Goitia, ahí en Zacatecas. Después de este encargo que le hizo Manuel Gamio, lo envió a realizar unos estudios de los indios zapotecas en Oaxaca. Y ahí pintó lo que se considera su obra maestra, Tata Jesucristo, donde representa un velorio en el que capta con tal belleza el sufrimiento del pueblo mexicano que puede decirse con justicia que se trata de una piedad mexicana. En el lienzo están dos mujeres vestidas de blanco, sentadas en el suelo, velando un cuerpo que yace frente a ellas fuera del espacio pictórico. La mujer de la izquierda oculta su dolor tras sus grandes manos morenas y su larga cabellera. La de la derecha se esfuerza por ahogar el llanto, estrujando sus mangas frente a la boca en un ademán extraordinariamente conmovedor. Para dar más relieve al efecto de la imagen, Goitia colocó a las dolientes en un primerísimo plano. Hizo coincidir la posición del pintor con el lugar donde se supone que yace el difunto. Y de esta manera, los espectadores somos transportados al velorio, no solo por empatía, sino porque sentimos que las dolientes lloran por nosotros. La identificación de Goitia con sus modelos provenía de su experiencia personal. Durante la Revolución recordaba que vio a muchas mujeres llorar la pérdida de sus hombres. Su pena se escuchaba en todo México y él la oyó una y otra vez. Y a través de esta imagen está representando ese dolor tan profundo. Dentro del ciclo de las obras de Goitia encargadas por Gamio, se encuentra este lienzo pintado en Guadalupe, Zacatecas, en donde vemos un maravilloso cielo azul que según Gamio era el mejor hecho por Goitia. Ese cielo ocupa la mayor parte del lienzo. Es vibrante y lleno de esperanza, sobre todo en contraste con la figura y los desechos sobre el suelo pintados en tonos amarillos y cafés. La infinita extensión de azul adquiere dimensión merced a los opilotes que apenas se distinguen a la distancia.
Más cerca al espectador se aproxima la figura negra y solitaria de uno de ellos, imagen tan evocadora de la muerte como los cuervos que se ciernen sobre el campo de trigo en el último cuadro de Van Gogh. Salvo que la pintura de Goitia habla más de la aceptación de la muerte que del temor o el deseo que ella inspira. Las construcciones semiderruidas, el basurero y el viejo acabado pueden ser símbolos de ese México golpeado por 10 años de revolución y abatido por la miseria, con lo que la obra podría tratarse de una alegoría. Pero ya en los años 40, la obra de Goitia empezó por fin a llamar la atención. Se presentó en varias exposiciones colectivas organizadas por el gobierno. En 1946 tuvo su primera exposición individual en la Biblioteca de Zacatecas y en 1960, 2 años antes de su muerte, participó en la primera Bienal Interamericana de México con sede en la capital. Su cuadra Tata Jesucristo ganó el premio internacional. Este cuadro que vemos en la imagen lo pintó probablemente mientras preparaba su exposición de Zacatecas. La obra hace pareja con otra, Paisaje de Santa Mónica a la luz del día. La idea de representar la misma escena bajo diferentes condiciones de iluminación puede verse inspirado en Monet para ver ese cambio de la luz. Pero a diferencia de los pintores impresionistas, los dos paisajes están apretadamente pintados con detalles agudos y precisos, los cuales habrían hecho las delicias de su maestro José María Velasco. Uno de los gustos de Francisco Goitia era pintarse a sí mismo como un personaje histórico. Este es un ejemplo de ello, este autorretrato en donde se representa como el Moisés, llamado así por esa pose en la que está pintado. Es una de las obras más conocidas del artista. En el año 2002 se exhibió en la exposición Autorretratos Mexicanos que organizó el Centro de las Artes de Monterrey, apareciendo en el catálogo de la muestra. A pesar de mantenerse al margen del medio cultural y de no pertenecer a corrientes específicas, Francisco Goitia es reconocido por los artistas de su generación y premiado en varias ocasiones. Francisco Goitia falleció en 1960 en Xochimilco, en México. Un gran artista sin duda, con una pintura bastante interesante y particular, esta de Francisco Goitia. Ahora vamos a conocer a otro interesante artista que fue Gerardo Murillo, conocido como Doctor Atl, un intelectual muy versátil cuyos intereses variaban de la pintura, la escritura, la política, así como el estudio de los volcanes y la arquitectura colonial. Su verdadero nombre era Gerardo Murillo Cornadó. En 1911 se lo cambió por el doctor Atl, que en náhuatl significa agua, fuente de la vida. Él nació en Guadalajara en 1875. Se convirtió en el líder espiritual de muchos jóvenes artísticos a los que les dio clase en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México a principios de la década de 1900 y tuvo como discípulos a José Clemente Orozco y a Diego Rivera. Y además contagió también a sus alumnos su propio entusiasmo por la pintura italiana al fresco, que estudió durante sus primeros años en Europa de 1897 a 1903. Estuvo en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en España y en Italia. Estudió filosofía en la Universidad de Roma y derecho penal en la Sorbona de París.
Sus actividades en Europa incluyeron el periodismo y la pintura. En París se impregnó del arte pictórico antiguo, sobre todo la pintura mural renacentista. Y en la exposición anual del Salón de París de 1900 obtuvo una medalla de plata por la exposición de este autorretrato en pastel realizado un año antes, en donde vemos cómo era el doctor Atl en ese momento. En 1901, en Roma, Atl pintó sus primeros murales. Ya no existen. Los pintó en una villa particular. Cuando regresa a México, sugiere que los artistas mexicanos decoren con murales los edificios públicos. Este plan no se llevó a cabo. Sin embargo, como ya lo vimos en la clase anterior, bueno, en las dos clases anteriores, en 1921, José Vasconcelos, secretario de Educación, le pidió a él también que pintara unos murales, pero actualmente ya no se conservan para la Escuela Nacional Preparatoria y también pintaron ahí, como ya lo vimos, otros grandes artistas. En esos murales, las monumentales figuras de Atl reflejaban la poderosa influencia de Miguel Ángel, específicamente algunas de las figuras de la Capilla Sixtina. La contribución del doctor Atl al arte mexicano fue sobre todo en el terreno de la pintura de paisaje, que según él representaba la experiencia más elevada del espíritu humano. Al igual que los muralistas, trabajaba a gran escala, en ocasiones de manera muy monumental, pero sus pinturas no tenían nada de los comentarios sociales y políticos implícitos en la de los muralistas. Su obra más bien sigue la tradición de José María Velasco, quien produjo a escala menor panoramas igualmente luminosos de llanuras y montañas. Pero a diferencia de Velasco, cuyo estilo era definitivamente realista, el doctor Atl imprime en sus paisajes un estilo más bien vanguardista, yo diría que expresionista. Su paleta es mucho más brillante. De hecho, utiliza material elaborado por él mismo que denomina Atl Colors. Su pincelada es muy vigorosa, muy puntual, trazos contundentes que le confieren a la composición mucha fuerza y mucha personalidad, mucho vigor, y que hace que reconozcamos de inmediato una pintura de Dr. Atl y que la diferenciemos de una de Velasco. Pero también es verdad que temáticamente compartió con el maestro Velasco el interés por los volcanes. Desde 1907 hasta 1941, pintó numerosos paisajes panorámicos describiendo los lugares del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, dos de los volcanes más altos de México. Aquí tenemos de Temple y Atl Colors sobre Masonite en la colección Andrés Blaisten, magnífica obra de los volcanes, y también dentro de la misma colección, una con mucho más fuerza, es esta del paisaje con el Iztaccíhuatl de 1932. 10 años después, cuando pinta esta obra de Mañana Luminosa, Valle de México, el doctor Atl construyó una casa cerca del volcán Paricutín, que estaba localizado a 322 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. El volcán de cima plana lo podemos ver se puede ver en el fondo al extremo izquierdo. A la derecha se extiende la dentada silueta de la Sierra Madre, a la que Atl ha añadido la forma familiar del volcán Popocatépetl cubierto de nieve, ubicado a unos 402 kilómetros
al este del Paricutín. En el 2012, esta obra fue subastada y alcanzó 1.6 millones de dólares, el precio más alto en una obra del doctor Atl. Está en una colección privada, es una obra de gran formato, 3 metros de largo por 1,50 de alto, magnífica, es una panorámica sensacional del doctor Atl. La técnica y materiales utilizados por el doctor Atl eran muy elaborados e eran inventados por él mismo. Los producía en pequeñas barras hechas de resina, cera y pigmentos molidos y derretidos que él llamaba Atl Colors, que eran similares a los pasteles al óleo y que aplicaba sobre una superficie seca y de gran textura previamente preparada. Con su muerte, la fórmula para esta técnica se perdió, o sea, era una fórmula secreta. Atl tenía 89 años cuando falleció en 1964, habiendo sobrevivido a la mayoría de los artistas mexicanos de su generación. En 1942, Diego Rivera escribió el siguiente tributo al artista. El doctor Atl es uno de los personajes más curiosos nacidos en tiempos modernos en este continente americano. La suya es la historia más plena de colorido entre las de todos los pintores. Ahora vamos a conocer a una mujer, a una gran mujer pintora que fue María Izquierdo, la primera pintora mexicana en exponer sus obras fuera de México. Su primera exposición tuvo lugar en el Art Center de la ciudad de Nueva York en 1930. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturalezas y muestras claras de surrealismo. María Zenobia Izquierdo Gutiérrez nació en San Juan de los Lagos, Jalisco, el 30 de octubre de 1902. Contrajo matrimonio a los 15 años con el militar Cándido Posada, con quien tuvo 3 hijos. En 1928, ya divorciada, ingresó a la Escuela Nacional de Bellas Artes, de la cual Diego Rivera era el director y a quien la calidad del trabajo del artista atrajo su atención. En la Escuela de Bellas Artes contó con maestros como Germán Gedovius, Manuel Toussaint, y se relacionó con Rufino Tamayo, quien le enseñó técnicas de acuarela y aguadas. La Galería de Arte Moderno del Teatro Nacional en el actual Palacio de Bellas Artes fue sede de su primera exposición individual en 1929, cuando la artista contaba con 27 años, para la que contó con el apoyo de Diego Rivera, quien la consideraba una promesa del panorama artístico. Un año después, Frances Flynn Payne le invitó a mostrar sus obras en el Art Center de Nueva York, donde ya habían expuesto Rufino Tamayo y José Clemente Orozco, una muestra de 14 óleos con retratos, paisajes, naturalezas muertas y estudios fue lo que llevó la pintora. En esa ciudad estadounidense, el curador René Harnoncourt conoció su trabajo y decidió incorporarla a la exposición Mexican Arts, organizada por la Federación Americana de Artes en el Museo Metropolitano de Arte Nueva York, la que incluía también obras de Rufino Tamayo, de Diego Rivera, de Agustín Lazo, entre otros. Aquí vemos una parte de la obra de Izquierdo, una sopera, una naturaleza muerta, muy a estilo vanguardista. Ella se va a distinguir por este tipo de pintura con un fuerte trazo, muy colorida, muy llamativa su obra.
a partir de 1931 también va a dar clases en la Escuela de Artes Plásticas de la Secretaría de Educación Pública y también se va a integrar a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, en la que su contribución al movimiento nacionalista fue dar a conocer el folclore y las fiestas y tradiciones populares mexicanas. Encontramos también dentro de su corpus pictórico pintura sobre todo muy surrealista, como esta del domador, otras que veremos a continuación, muy colorida sobre todo, es un artista muy potente en ese sentido, muy expresionista a través del color. Por ejemplo, esta obra es la alegoría de la libertad, pero vemos ese tono surrealista. El poeta Antonín Artaud se entusiasmó con los cuadros de María Izquierdo cuando viajó a México en 1936 y la promovió en su país. Y en 1937 la obra del artista se expuso justo en París en la Galería Van der Berg. Escritores del grupo de los contemporáneos como Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, José Gorostiza y Carlos Pellicer se interesaron por la obra de María, desbordante en color. Fue Rafael Solana quien la consideró como una surrealista. El nacionalismo de izquierdo partía de un fuerte indigenismo, y el artista muchas veces afirmó que la cultura indígena, tanto del pasado como del presente, era el cimiento del arte mexicano moderno. Sin embargo, a diferencia de la obra de muchos pintores mexicanos del momento, no recurrió a los motivos precolombinos en forma explícita, ni realizó imágenes de indígenas exóticas. En esta alegoría vemos esa humeante chimenea que ubica la escena en un espacio urbano contemporáneo, en donde la artista utiliza la violencia hecha alegoría con rastros del pasado indígena, pero subrayando la problemática de las mujeres en México de los años 30. Este retrato que le hace a Juan Soriano no solo tipifica la oscura paleta de la pintora a finales de los años 30, sino que da cuenta también de su amistad con el modelo. Soriano recordó haberla conocido en 1934 en una exposición de su obra en su natal Guadalajara. En una entrevista con la historiadora de arte Elizabeth Ferrer, Soriano mencionó que él y María compraron juntos las pinturas para este retrato y que admiraba la forma en que ella consiguió atraer la atención hacia el centro del cuadro mediante las brillantes pinceladas rojas de su corbata. 3 pinceladas rojas sobre la corbata. El retrato de Soriano se incluyó en la exposición individual de María que tuvo de retratos y naturalezas muertas en la Galería de Arte Mexicano en 1939. Izquierdo pintó a varios de sus amigos artistas para esta muestra, incluyendo a Elías Nandino, al dramaturgo Rafael Solana, a la actriz Isabel Corona, y muchos de esos cuadros se han perdido, por lo que este lienzo nos proporciona una importante evidencia del manejo que tenía María en el retrato en esa época. En 1938, la artista se relaciona con el pintor chileno Raúl Oribe, con quien se casa posteriormente. Y entonces Oribe se convierte en su principal promotor, le ayuda a vender su obra a diplomáticos y le propuso realizar múltiples retratos por encargo. A esta producción se sumaron autorretratos y naturalezas vivas, escenas que conjuntan objetos y símbolos en composiciones misteriosas y ambiguas. En sus autorretratos, María manifiesta el orgullo que siente por sus raíces. Su piel morena, sus vestimentas tradicionales y sus peinados con trenzas adornadas con flores son las constantes, con un gesto pasivo y hasta se podría decir que melancólico.
Como muchos artistas en México de principios del siglo XX, buscaba las raíces de la mexicanidad. En este autorretrato con rebozo rojo, la artista porta un vestido que nos recuerda el traje tradicional del estado de Veracruz, haciendo un alto contraste con el rebozo que la envuelve, recordando a su vez los colores de la bandera mexicana. El blanco de la paz envuelto por el rojo de la sangre derramada por los valientes que la defendieron. Un paisaje montañoso característico de sus cuadros le da atmósfera a la escena y junto a ella vemos una columna en donde una figurilla, como las de la madera que utilizaba como modelos para sus cuadros, yace estática hacia ella. El cuadro fue uno de los que presentó en la exposición de Lima, Perú, en 1944. A principios de 1945 estuvo a punto de ser la primera mujer en pintar un mural en las oficinas gubernamentales, específicamente en el cubo de la escalera del antiguo Palacio del Ayuntamiento. Desafortunadamente, las críticas de Rivera y Siqueiros impidieron que tal proyecto se llevara a cabo y el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Javier Rojo Gómez, canceló el contrato. La artista ya había elaborado el boceto, es este que vemos aquí, y en él mostraba el progreso del país en los años 40. Por un lado, el pasado prehispánico representado con una indígena y por el otro, la fusión entre un obrero y un revolucionario. Por supuesto que incluía a la mujer en un papel principal. 7 décadas después, la historiadora de arte Mariana Sardain, en complicidad con 150 mujeres, tomaron los bocetos de María Izquierdo para pintar al fin aquella obra. No en la capital del país, no en el Palacio del Ayuntamiento, sino en una pared de la calle Aldama en el barrio de Jalatlaco, Oaxaca, como parte del homenaje al artista y se tituló el mural que debió ser. El 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer, iniciaron el mural, pintado con acrílico y concluyéndolo 2 días después. El mural que debió ser fue arropado por la comunidad que proporcionó alimento a las artistas durante la realización de la obra y por donadores privados que aportaron recursos para la renta de andamios y la compra de pintura. Sin embargo, la permanencia no está garantizada. Previenen. Desde el principio contemplamos, dijeron los artistas, este proyecto como una acción de arte urbano, lo que implica su condición efímera. El objetivo era, además de pintar el mural que debió ser, visibilizar la obra de María Izquierdo, su historia, al mismo tiempo evidenciando la complejidad de ser mujer en el mundo del arte, tanto en el pasado como en el presente, así como la vigencia del discurso de izquierda en el mural. Comentaron este colectivo. Aquí la obra terminada, el mural que debió ser en Oaxaca de Juárez. No sé si todavía continúe, es probable que continúe ahí el mural. Esta obra de El Idilio es un ejemplo de cómo María Izquierdo tomaba un tema para proponer una nueva lectura de su significado. En este caso, pintó una interpretación personal sobre el amor, sentimiento que plasmó a través de una pareja que coquetea sentada en el brocal de una fuente rematada por una escultura del nacimiento de la diosa Venus, figura que simboliza la belleza del enamoramiento. Sin embargo, el paisaje que los rodea es un camino de árboles muertos, cobijado por un cielo negro que anuncia tormenta. Solo hasta el final de aquel largo camino es donde las nubes se abren y dejan ver el cielo azul.
La imagen representa el enamoramiento, el cual es momentáneo, que surge repentinamente y a menos de que la pareja decida atravesar por un camino lleno de retos, como la lluvia y un sórdido alrededor, no podrá ver la luz brillante del amor verdadero. Con el recurso de los juegos de perspectiva empleados en las naturalezas muertas barrocas del siglo XVII en la década de los 40, María Izquierdo realizó unos cuantos cuadros de pequeñas alacenas, así se conocían. Sobre 3 repisas de madera, la pintora presenta una colección ecléctica de objetos, incluyendo ejemplos de vidrio soplado y prensado, una crucecita de madera, un frutero, 3 animales de arte popular. Al igual que las naturalezas muertas del poblano Agustín Arrieta del siglo XIX que vimos en su oportunidad, los objetos de esta alacena revelan una cultura mestiza, tan europea como americana. Mediante algunos elementos como el frutero que se proyecta desde la repisa hacia el espacio del espectador, se crea ese efecto de trampantojo. Izquierdo acostumbraba a decorar su casa con alacenas similares y muchos de los objetos de esta obra aparecen en las fotografías de su estudio, hoy preservados celosamente por su familia. En 1948, la artista sufrió de parálisis en la mitad de su cuerpo derecho. No obstante, continuó pintando con la mano izquierda. En una entrevista para la revista Verdicela de 1950, la artista comentó: si no recupero el movimiento de mi mano derecha, pintaré con la izquierda, o con las dos, ¿qué más da? No se pinta con las manos. La pintura debe salir del alma, pasar por el cerebro y luego la emoción la debe derramar sobre una tela, madera o muro. Más aún, si mis manos no me sirvieran ya para pintar, colocaré los pinceles en mi boca y así pintaré. Esta es mi promesa a mí misma y a los demás y la cumpliré. Divorciada nuevamente, María Izquierdo muere en 1955 a causa de una embolia y en un entorno de pobreza. En la obra de Izquierdo también destaca el papel que otorgó a la mujer al visibilizar su diversa problemática y mostrar sus espacios. La mayoría de su obra se encuentra en el extranjero. 110 años después de su nacimiento, el 22 de noviembre de 2012, sus restos se depositaron en la Rotonda de las Personas Ilustres en el Panteón de Dolores. A más de un siglo de su nacimiento, la obra de María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, primera artística plástica en exponer fuera de México, mantiene un lugar preponderantemente en la historia del arte en el país. Su talento conquistó no solo al público del Art Center de Nueva York, sino al de París, Tokio, Los Ángeles, San Francisco, Río de Janeiro y Bombay, incluidos quienes acudían a los bares en las colonias populares de la hoy Ciudad de México. Y vamos a ver ahora a otro gran artista también olvidado en México, que fue Miguel Covarrubias, un gran pintor, caricaturista, ilustrador, escritor, antropólogo, arqueólogo, museógrafo, coleccionista, diseñador de escenarios y vestuario y director de danza. Fue lo que justamente puede llamarse un humanista, sincera y apasionadamente entregado al estudio de la cultura, no solo de México, sino también de otras latitudes como Estados Unidos, Centro y Sudamérica, China, Bali y el norte de África. Miguel Covarrubias Duclaut nació el 22 de noviembre de 1904 en la Ciudad de México. Fue el primer hijo de Elena Duclaut y José Covarrubias Acosta. A los 14 años terminó su educación formal.
Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria y dejó incompletos sus estudios para dedicarse a la caricatura. Publicó sus primeros trabajos justamente a los 14 años y posteriormente sus caricaturas de artistas, intelectuales y políticos aparecían en periódicos y revistas nacionales como El Fantoche, El Heraldo, El Mundo y El Universal Ilustrado. Conocido como El Chamaco, Miguel Covarrubias fue ilustrador de libros para la Secretaría de Educación Pública. Su primer trabajo fue como dibujante de mapas en el Departamento de Comunicaciones del Gobierno de México, en donde se hizo amigo del pintor Antonio Ruiz el Corcito. Miguel se la pasaba haciendo caricaturas de sus jefes, como podemos imaginar. En el Museo de Arte Popular en la Ciudad de México se encuentra este temple sobre fibracel de uno de los mapas que realizó Miguel Covarrubias, que se llama Geografía del Arte Popular. No es un mapa común y corriente, sino que coloca el tipo de arte que se hace en cada una de las zonas de nuestro México. Era un excelente dibujante, como podemos ver. En 1924, Covarrubias se instala en Nueva York con el apoyo del poeta José Juan Tablada, quien contacta con el medio periodístico y ahí conoce a la bailarina Rosa Rolando, con quien se casa años después. En esa época se relaciona con los artistas mexicanos que también se encontraban allá en Estados Unidos, como Rufino Tamayo, Carlos Mérida y Carlos Chávez, entre otros. Y comienza a publicar sus caricaturas e ilustraciones aquí en esta revista de Vanity Fair, y posteriormente, siendo ya más conocido, también publicó en el New Yorker y en Fortune, así como la ilustración para diversas editoriales estadounidenses. Esta portada que vemos aquí, por supuesto, que la realizó Miguel Covarrubias. Un año después, en 1925, publicó este libro, The Prince of Wales and Other Famous Americans. Los 66 personajes caricaturizados en este libro son representantes del teatro, cine, música, deporte, literatura y política de los Estados Unidos, aunque también aparecen ídolos y amigos personales. Sus caricaturas eran muy estéticas, más que burlonas, e incluso los aludidos quedaban muy satisfechos con su representación. Covarrubias utilizaba, como podemos ver aquí en la imagen, líneas sencillas con las que lograba dar una expresión fuerte y con las que caracterizaba a cada uno de los personajes. También durante su estancia en Nueva York, frecuentó el barrio de Harlem e incursionó en la cultura popular afroamericana que se expresaba en forma de blues, jazz y baile. De algún modo, esta cultura le recordaba a México y se interesó tanto en ella que realizó estudios profundos e intuitivos de su sociedad. Las ilustraciones que hacía al respecto y que seguían apareciendo en Vanity Fair estaban basadas en sus estudios y dignificaban al afrodescendiente. Y en 1927 publica este libro, Negro Drawings, libro en el que recopiló varias de estas imágenes, como la que vemos aquí en el libro. Este es el tipo de ilustración que recopiló para esta edición del libro. En 1930, el 24 de abril, se casa con Rosa Rolando y pasan su luna de miel en Bali, una isla que forma parte del archipiélago de las Indias Orientales Neerlandesas, lo que es la actual Indonesia. De nuevo se sintió cautivado por una cultura diferente a la suya
y 3 años después consigue una beca de la Fundación Guggenheim y entonces regresa a la Asia meridional para dibujar, pintar y realizar trabajos etnográficos en la isla de Bali. En 1934 regresan a Nueva York y un año después se muda a la Ciudad de México, a la casa heredada de sus padres en Tizapán, en San Ángel, en donde pasa Covarrubias parte de 1935 y del 36 preparando su libro, este que vemos aquí, La Isla de Bali, que incluye 114 fotografías, 5 pinturas y 90 dibujos, además de otras fotografías tomadas por su esposa Rosa. El libro se publicó en 1937 y por supuesto que fue todo un éxito en ventas. Silvia Navarrete comentó, el libro, que en el lapso de 2 meses dio lugar a 3 reediciones, fue calificado como el mejor libro de viajes de 1937 y sigue considerada obra de referencia en la isla que lo inspiró. Vamos a ver algunas de las imágenes que realiza para este libro. Vean qué maravilla. Realmente Miguel Covarrubias fue un artista también muy creativo, con un estilo muy personal. Era de un trazo muy fino, estilizaba mucho las figuras, como podemos ver aquí, todas ellas que hablan de ese mundo que vivió ahí en Bali, de sus tradiciones, sus bailes, de las actividades que hacían aquí como la pesca. Vean qué figuras tan estilizadas tenemos de Covarrubias, de las fiestas asombrosas que tenían ahí, de ese colorido, de esos bailes, aquí lo representa perfectamente, de sus casas, de las construcciones, de sus chozas, en fin, de toda una cultura, y por eso es una lectura obligada para, como comentaba la editora, pues para los propios habitantes de la isla. También en 1937 realizó 6 mapas murales para la Exposición Internacional del Golden Gate en San Francisco, con el fin de ilustrar geográficamente la riqueza del territorio asiático y del territorio americano. Los mapas fueron realizados con una técnica innovadora, laca de duco diluida en disolvente sobre una base de nitrocelulosa, con la que se obtuvo un acabado brillante, permanente, duro e impermeable. Este es uno de los mapas aquí de Bali, de los que realizó en esa época. Y luego en México realizó otros 3 mapas murales, 2 de ellos para el vestíbulo del Hotel del Prado, que ilustraban los recursos naturales del país y los puntos de interés histórico, así como las ciudades y los medios de transporte que las unen, o que las unían en esa época, por supuesto. El otro mural se encuentra en el extemplo del Corpus Christi. Fue realizado en 1951 con motivo de la inauguración del extemplo del Museo de Artes e Industrias Populares. Este es uno de los mapas. Vean que es muy parecido al que veíamos al principio, nada más que incluye pues toda la parte americana, ¿no? Todo el continente americano vemos aquí, y las diferentes tradiciones y fiestas que hay en cada lugar. También en esa época realiza, más bien ilustró el descubrimiento y conquista de México, pero está escrito en inglés. Es el libro extraordinario que hizo Bernal Díaz del Castillo, y él lo ilustra en una edición limitada que hubo
hacia 1936, se editó en 1942 y trabajó en él varios años con 48 ilustraciones. Algunas de las ilustraciones que realizó para este libro son de este tipo, en donde vemos aquí, por ejemplo, cómo era la Ciudad de México en Tenochtitlan hacia 1521. Se deja ver que el artista le encantaban los mapas. Vean qué maravilla, cómo sitúa a la ciudad de Tenochtitlan justo en la época en que va a llegar Hernán Cortés, a quien lo dibuja aquí en la parte central, y también a la Malinche, que la vemos del lado de la derecha. Otro mapa que también realizó para este libro fue la ruta que hicieron los españoles desde Veracruz, desde que llegaron a Veracruz, que es la parte que vemos a nuestra derecha, y cómo fueron la ruta que hicieron hasta llegar a Tenochtitlan, las batallas que hubo ahí, ¿no? Ahí vemos a Tlaxcala o a otros lugares que están por ahí. Toda la zona montañosa también la dibuja muy bien, nos crea esta ruta magnífica. Es un dibujo muy, muy bello que hace Covarrubias. En 1947 también realizó para el Hotel Ritz del Centro Histórico de la Ciudad de México un mural que se llamó Una tarde de domingo en Xochimilco. Aquí vemos a la izquierda cómo lo están realizando. Y a la derecha, y en la imagen baja, cómo quedó finalmente, en donde refleja esas costumbres de los habitantes de la zona, los tipos urbanos, los pachucos, las señoras que paseaban en trajinera en medio de en las chinampas. El mural mide 2.5 por 6 metros y es de las pocas obras de gran formato que realizó Covarrubias en México, porque sus murales más conocidos están en Estados Unidos, donde el artista vivió gran parte de su vida. Esta obra fue vendida en el año 2000, la adquirió un particular, al parecer no salió del país. Recordemos que el Hotel Ritz pues ya no existe, son de estos hoteles que desaparecieron, algunos en el terremoto del 85, no sé, creo que también el Ritz desapareció en esa época. Entonces parece que siguen una colección en México este mural, pero está en una colección privada. Y entre los murales que realizó en Estados Unidos, y más bien el último mural que hizo es que se encuentra en la Stewart Building de Dallas, Texas, que lo terminó en 1954 y que se titula Génesis, The Gift of Life. Génesis, el regalo de la vida. Pero además, también, además de pintar sobre la cultura mexicana, tuvo una participación activa en la antropología y arqueología desde 1940 y hasta su muerte en 1957. Un gran aporte en este ámbito se vio reflejado en su documental realizado en la ciudad de Tehuantepec en 1941 y posteriormente, con el apoyo de la Fundación Guggenheim, se dirigió a esta misma para estudiar y posteriormente publicar este libro que vemos aquí, México South, el Istmo de Tehuantepec, o sea, el sur de México, el sureste mexicano, el Istmo de Tehuantepec en 1946. Posteriormente, en 1954, publicó el The Eagle, the Jaguar y la serpiente. O sea, es el jaguar, es el tigre, el jaguar y la serpiente, que
Los indios de arte en América, otro libro con estudios en ese campo. Quizás su aportación más relevante fue el redescubrimiento de la cultura olmeca, pues fue el primero al que se le ocurrió ligar bajo un común denominador todos sus objetos a partir de una intuición plástica y estética. Recordemos que además fue arqueólogo y antropólogo. Cuenta la historia que Miguel Covarrubias era muy pequeño cuando vio bailar a Ana Pavlova el jarabe tapatío de puntitas, un hecho histórico en la danza. Para el artista fue una experiencia sorprendente. Cada nota musical y cada movimiento cautivaron sus pupilas y lo guardó en la memoria. De ahí en adelante, la danza se convertiría en un elemento fundamental en su vida. En 1950, Carlos Chávez nombró a Covarrubias director de danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y a su vez el artista designó como director de la Academia de la Danza Mexicana al pintor Santos Balmori. Ambos estaban convencidos de la necesidad de la formación técnica y creativa de los bailarines, por lo que contrataron a Javier Francis y a José Limón para que impartieran cursos de coreografía y teoría de la danza. El trabajo en equipo cosechó grandes frutos. Un ejemplo de ello fue cuando Limón estrenó en 1951 con el Ballet Mexicano de la Academia Tonatzintla, con escenografía y vestuario de Covarrubias. Esta coreografía fue el mayor éxito dancístico de la temporada de 1951, pues hoy nos parece sumamente trasnochada, pero en 1951 fue todo un éxito. Como titular de la dirección de danza, Covarrubias invitó a los más reconocidos bailarines, pintores, escenógrafos, músicos, escritores y coreógrafos de la época para enriquecer el panorama artístico y la creación de obras nacionalistas. Por supuesto que entre su obra encontramos caricaturas y sobre todo estas caricaturas que realizó en Estados Unidos, como esta que vemos aquí, donde se pueden ver ahí inclusive a varios actores. Digo, por ahí yo reconozco algunos como el gordo y el flaco, a otros como que me suenan, pero luego más bien como que no recuerdo los nombres porque son actores ya de la época, pues de su época, ¿no? De los años 40, 50, y que aunque sus rostros se me hacen familiares, no los ubico en mi mente, pero por lo pronto al gordo y el flaco por ahí lo vi. Acá veo a otros, o sea, las artistas de la época y tal. Ahí está Hollywood Malibu Beach, una acuarela de 1933 que está dentro de una colección privada. Y lo mismo que hacía este tipo de caricaturas, como esta que vemos aquí, esta de la colección Blaisdell, las dos de la colección Blaisdell, pero la caricatura, ¿Cómo distinguir a los hombres de 1955? A los hombres gringos, por supuesto, a esta cultura y que contrasta con esa mujer de Tehuantepec de 1945, bellísima, con un gran colorido, con una gran expresividad que tiene esta mujer en el rostro y que lo puede lograr solo un talento como el de Miguel Covarrubias. Con esta imagen terminamos pues esta larga clase también, pero pues espero que la hayan disfrutado.